hablando de recomendaciones o de recomendados, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tuvo su recomendado en la unidad de gestión del riesgo. Una recomendada, Aletia Arango Gil. ¿Quién es ella, Paula? Pues Juan Pablo, veamos nuestra primera diapositiva para saber exactamente cuál fue el paso que tuvo Aletia Arango durante la alcaldía de Daniel Quintero en la ciudad de Medellín. Veamos por favor esa primera diapositiva para entender quién es esta funcionaria que llega a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Pues Juan Pablo, en el año 2020, durante la alcaldía de Daniel Quintero, en junio del año 2020, él la nombra a Aletia Arango Gil como directora del Departamento de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Medellín, es decir, como una gestión del riesgo pero regional, en este caso para la ciudad de Medellín. Después, en octubre del 2021 a noviembre del 2022, Daniel Quintero también la nombra a ella como subsecretaria de la Defensa y Protección de lo Público. Después... ¿Cómo? Para noviembre del 2000. No, señor, recuérdame por favor ese cargo, subsecretaria. Sí, es bien interesante porque, imagínese, subsecretaria de la Defensa y Protección de lo Público. Es como una especie de veedora de los recursos públicos de la alcaldía de Medellín. Ella está en ese cargo desde octubre del 2021 a noviembre del 2022. Después, en noviembre del 2022, el alcalde la nombra como subsecretaria de Organizaciones Sociales. Este cargo lo desempeñó hasta marzo del 2023. Hasta ahí llegó este protagonismo que tuvo Aletia Arango durante la alcaldía de Daniel Quintero. Pero Juan Pablo, durante su paso por la alcaldía de Medellín, Aletia fue cuestionada por utilizar los vehículos del distrito para diligencias personales, pese a ser pagados con recursos públicos para garantizar el cumplimiento de sus funciones públicas. Eso no es novedad, Mauricio, o sea, eso pasa mucho. Bastante. Sí, que utilizan a sus vehículos de escoltas para que les hagan las vueltas. Y el claro mercado, que sí, pero no es... Para pasear al perro. No es correcto, incluso varias veces la llamaron al consejo por hacer este tipo de prácticas. También fue muy cuestionada, Juan Pablo, por ser beneficiaria de un millonario crédito de vivienda del distrito de la alcaldía de Medellín. Esto antes de salir de su cargo en marzo del 2023. Pero actualmente Aletia Arango está siendo investigada por la Fiscalía, Juan Pablo, por las denuncias que presentó el actual alcalde Fico Gutiérrez por varios casos. El primer caso por el que está siendo investigada en la Fiscalía es por el caso Lote Aguas Vivas, pues según este documento, ella habría participado en el caso que hoy investiga la Fiscalía, en donde se habría presentado delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato y peculado. Igualmente, la Procuraduría General de la Nación está revisando todas las actuaciones que habría tenido esta funcionaria. El segundo caso por el que está siendo investigada en la Fiscalía, Juan Pablo, se trata del caso presupuesto participativo en el direccionamiento de contratación. Esto quiere decir, bueno, este caso es otro caso que también denunció el actual alcalde de Medellín. El tercer caso por el que está siendo investigada es por la utilización indebida de vehículo oficial para asuntos personales y el gimnasio, el que acabo de mencionar. Y finalmente, porque lo utilizaba para ir al gimnasio. Se fue como ¿Y qué fue un tema de seguridad? Señor. Y que fuera un tema de seguridad, que de pronto no podía caminar hasta el gimnasio, que no podía coger su propio carro. Pues Juan Pablo dice, actualmente la Personería de Medellín adelanta la investigación por este uso indebido de los vehículos oficiales. Aletia Arango, quien en calidad de subsecretaria utilizaba todos los vehículos para trámites netamente personales, incluso para ir al gimnasio. El mismo conductor hoy es testigo de este proceso, dice el informe. Y finalmente está siendo investigada por la aprobación del crédito de vivienda, que es el que yo le acabo de mencionar, por un valor de 205 millones de pesos. Total, la señora, ¿cuánto ha contratado siendo directora de la Unidad de Seguridad Vial? De Gestión del Riesgo, perdón. Siendo la subdirectora de Gestión del Riesgo. Ya me voy para allá, Juan Pablo. En total, 400 mil millones de pesos. Total. Sí, señor, pero recuerde que yo todavía en el gráfico, yo hasta ahora iba en la alcaldía de Medellín, ya me voy a ir para el gráfico en donde el señor Olmedo López la nombra como subdirectora. Estas investigaciones que tiene Juan Pablo hoy en la Fiscalía son está en Medellín. Sí, señor, por su paso en la alcaldía de Medellín. El nuevo alcalde va y revisa y ella aparece dentro de esos nombres y él le pasa estas investigaciones a la Fiscalía. Recuérdeme, por favor, el cargo que ya tenía en Medellín.
Sí, señor. Entonces, veamos el gráfico. Ella tuvo varios cargos. El primero, Juan Pablo, fue directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Medellín. Ok. Sí, también fue subsecretaria del DAGRED, que del llaman allá. DAGRED, sí, señor, el sí, DAGRED. señora. También fue subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público. Todo esto nombrado por Daniel Quintero, Juan Pablo. Y su último cargo en la alcaldía de Medellín fue subsecretaria de Organizaciones Sociales. Derivado de este pasó paso... de una dirección a una subsecretaría, ¿no? Rápidamente, sí, señor. Bueno. Entonces, debido a este paso por estas diferentes entidades de la alcaldía de Medellín, hoy el actual alcalde envía estas irregularidades que él encontró de esta funcionaria en específico. Entonces ella termina su paso por la alcaldía en marzo del año 2023, pero inmediatamente, Juan Pablo, el señor Olmedo López... ¿Hace un año? Hace un año, sí, señor. El señor Olmedo López, en mayo del año 2023, la nombra como subdirectora de reducción del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y ahí de siguen desastres. los contratos que usted me señala acá. Ahora sí nos vamos con el $500 million de pesos. Pues resulta, Juan Pablo, que conocimos que esta funcionaria, de la mano con Olmedo López, habrían priorizado varios contratos de esta subdirección, que es la de reducción del riesgo. Entonces priorizaron muchísimos contratos. Rápidamente le muestro las regiones. En Antioquia entregaron en total contratos por 134.000 millones de pesos, entre ellos un contrato para Itagüí por 30.000 millones de pesos. En el departamento de Bolívar entregaron un contrato por 107.000 millones de pesos. En el departamento de Boyacá entregó un contrato por 79.000 millones de pesos. En el departamento de La Guajira un contrato por 51.000 millones de pesos. Ay, mucha plata. En Risaralda, un contrato por 10.000 millones de pesos. Y teniendo en cuenta que son platas o contratos de la Dirección de Reducción del Riesgo, que era lo que ella estaba dirigiendo en gestión del riesgo, ¿son contratos para qué? Pues, Juan Pablo, ¿para qué tipo de intervenciones? la mayoría de contratos son para realizar obras para evitar las inundaciones de los ríos, de los principales, la mayoría del río Magdalena, del río Cauca. Hay diferentes obras que buscan, como lo dice tal cual esta dirección, es reducir el riesgo. Claro. Que son obras fundamentales. Ahorita en muchas de las regiones estamos en temporada seca, pero lo que están advirtiendo las personas Pues es que es el momento. Es el momento. A esta hora deberían estar haciendo las obras. Pero bueno, Paula, usted nos dijo más temprano que hay una falencia en estos contratos y es que muchos de ellos no se están ejecutando. Sí, señor. Muchos de ellos no han ni siquiera iniciado y hoy aquí tenemos en Sigue la W los invitados, las pruebas, vamos las fotos y demás. Pues, Juan Pablo, vamos a comenzar con el contrato de Puerto Boyacá. ¿Por qué en Puerto Boyacá, Juan Pablo? Pues nosotros hablamos con varias fuentes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y nos dijeron que hubo muchísima presión por parte de la dirección para que se entregara este contrato, a pesar, Juan Pablo, de que en su momento no cumplía con las pólizas y varios requisitos que se necesitan. Incluso fue en este contrato, Juan Pablo, en el que se le habría falsificado la firma a una funcionaria, a una asesora jurídica. Que esto es un dato grave. ¿Eso está denunciado? En la fiscalía no, Juan Pablo. Esta persona en específico tiene muchísimo temor. Ella dice, corre en riesgo mi vida, mi familia, todo. Ella no ha querido pronunciar su nombre, pero sabemos quién es, sabemos que pasó eso, que le falsificaron su firma. Entonces, Juan Pablo, comenzamos por favor con el video del anuncio de Puerto Serviés. Pues resulta que este es un contrato, mire, este valor es altísimo, es un contrato por 79.000 millones de pesos que tenía, Juan Pablo, como objetivo construir las obras necesarias para evitar la inundación por erosión del río Magdalena, ya le muestro, en el corregimiento de Puerto Serviés, en Puerto Boyacá, departamento de Boyacá. Así que vamos a ese importante anuncio que en su momento hizo la gestión del riesgo. Pero una obra muy esperada, no solo para Puerto Serviés, sino para Puerto Boyacá, y gracias a la Unidad de Gestión del Riesgo, que es la obra de protección, y queremos agradecer a esta misma. Y nos encontramos con el ingeniero Guillermo Perdomo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que hoy viene a ratificar que esta obra, la obra de protección, ya tiene CDP listo, ya está en su proceso contractual y aspiramos que no en más de 45 días iniciemos la fase inicial de esta construcción. Una obra muy importante porque la ladera del río en Puerto Serviés estaba erosionando y lo cual iba a causar afectaciones en las viviendas, inundaciones y demás. Y gracias a esta acción oportuna de la alcaldía municipal, de la unidad de gestión del riesgo, de la comunidad, hoy se logra. Ingeniero, muchas gracias. También darle una parte de tranquilidad a la
comunidad de Puerto Serviés. Desde que inició el proceso hemos estado muy pendientes desde la unidad para la implementación del proyecto, que esté con todos los sustentos técnicos posibles, y aquí ha estado siempre presente el apoyo desde Bogotá y desde en cabeza de nuestro director Olmedo Jesús López, para traerle parte de tranquilidad a la comunidad y que el proyecto pues sigue en su proceso ya de contratación. Seguimos ratificando nuestro compromiso con acueductos, con escenarios deportivos, con pavimentaciones, con la obra de protección, con mercados campesinos, con atención médica que hemos traído desde la administración. Y es con hechos que seguimos demostrando que Puerto Boyacá y Puerto Serviés son tierra de bendiciones y somos un Puerto Boyacá primero. Pues Juan Pablo, aquí yo sabía que al final iba a pasar eso. ¿Usted sabía que iba a decir tierra de bendiciones? Se notaba que iban a decir algo y la cámara iba a subir. Sí. Es que se veía, estaba todo como muy armadito para eso. Pero bueno. Es una tierra de bendiciones, pero para algunos pocos. A ver, ¿a quién bendijeron con este contrato? Pues Juan Pablo, veamos rápidamente la valla que pusieron en el mes de septiembre sobre este importante proyecto. Ahí ya está esa valla. Objeto, construcción de las obras de protección para el control de erosión e inundación del río Magdalena en tramo crítico del corregimiento de Puerto Serviés, municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá. Si lo ampliamos un poquito más, podemos mirar quién es el contratista. Unión Temporal Puerto Serviés, Río Magdalena, Interventoría, Unión Temporal, Gestión, Riesgo, Esperanza, Río Magdalena. Sí, señor. Veamos entonces ahora, Juan Pablo, ese contrato de la Unión Temporal Serviés, página 1, en donde vamos a evidenciar quiénes son esos integrantes de la Unión Temporal. Así que sí, por favor, me amplían un poco el contrato para poder mostrar quiénes son los integrantes de la Unión Temporal. Mire, Juan Pablo, entonces acá este es el documento, el contrato ya como tal de la FIDU Previsora, en donde dice que efectivamente quienes se llevan este contrato es la Unión Temporal Puerto Serviés, quien está integrada, Juan Pablo, por varias personas y varias empresas. Da la casualidad que, aunque es un contrato para Boyacá, todos son de Medellín y el departamento de Antioquia. Pues mire, aquí esto está integrado legalmente por Juan David Mendivielso Salazar, quien su cédula es de la ciudad de Medellín. Aquí también aparece como integrante de esta Unión Temporal Lina Marcela Osana, quien es de cédula de ciudadanía de Puerto Nare en Antioquia. También está Concreto Mezclas, quien es una empresa que también está ubicada en la ciudad, en el departamento de Antioquia. Y están, Juan Pablo, bueno, acá aparecen todos los integrantes, no hay uno solo que sea el departamento de Boyacá, todos hacen parte del territorio, pues de pronto porque queda cerca. No, y porque queda cerca. Bueno, también puede ser. Sí, señor. Pero de pronto son expertos, son grandes expertos en prevención de situaciones de emergencia en ríos. Bueno, veamos la segunda parte, Juan Pablo. Por lo pronto esto... Venga, ¿y esas empresas dónde estarán localizadas en Antioquia? Es que ahí ya le voy a decir dónde están Porque ubicadas. Es que lo que resultaría particular, Andrea, es que una vez más todo termine llevando a... No me diga. Lo que pasa es que aquí ya estábamos hablando que ella tiene cercanías con Daniel Quintero, ¿no? Entonces... Sí, pero está en gestión del riesgo. Y recuerde usted que en gestión del riesgo también le dieron cariño a Itagüí, ¿no? Exactamente. Y pues sí, la coincidencia que tienen es Antioquia. Pues mire, una de las empresas que es Concreto y Mezclas S.A. está ubicada en Envigado, Antioquia. Ah, bueno, no. Sí, señor. Es la única que aparece. Y la otra, que es Caliza y Arquitectos S.A.S., también está ubicada en Antioquia. Bueno, listo, sigamos. Todas ubicadas en Antioquia. Vamos ahora, Juan Pablo, a ver quién es, pues también este contrato de la Unión Temporal Servités. Vamos a ver cuál fue la invitación a contratar por parte de gestión de riesgo, porque recuerde usted que esto se hace, son contratos a dedo, que era lo que decíamos, invitan a 3, de los cuales solo uno puede participar, así que vamos la parte rápidamente del contrato en donde hacen esa invitación. Entonces, mire, ahí dice, para el efecto fueron invitados a presentar invitación a contratar la Corporación Bioentorno Integral, también Magdalena Unión Service S.A.S. y Abaco Consultoría Construcciones S.A.S. Sin embargo, verificada la recepción de las ofertas, se comprobó la presentación de una cotización correspondiente a la empresa Unión Temporal Puerto Serviés Río Magdalena. Lo que no entiendo, Juan Pablo, y de pronto me llama la atención, es que aunque invitaron a estas 3, la que se presenta es la Unión Temporal Puerto Serviés, que no tiene relación ninguna con estas 3, ni las empresas que integran la Unión Temporal. Sí tiene relación. Mire, el punto 71. Conformada por la empresa Magdalena Unión Service SAS. Sí. Pero yo llamaría la atención más bien sobre otro punto, Paula.
mediante correo electrónico con fecha 15 de septiembre de 2023 se hace la invitación a cotizar. Y la Unión Temporal entrega su propuesta el 19 de septiembre de 2023, es decir, 4 días después. En 4 días montaron una unión temporal, en 4 días armaron un proyecto, en 4 días mandaron a cotización unos señores que en principio pues estaban invitando de manera individual a contratar. Y eso sí, fue el único proponente. Sí, señor, fue el último proponente. Y veamos, Juan Pablo, entonces ese documento en donde demuestran que esta fue la única pues empresa, porque fue la única que mandó la cotización, que cumple con los requisitos. Veamos el documento, por favor. Entonces, mira, ahí en efecto dice la fiduprevisora que ellos son los que cumplen con el tema jurídico, financiero y técnico. Los únicos que se presentaron. Sí, señor, los únicos que se presentaron. Ahora veamos el último documento de este mismo documento de la fiduprevisora, en donde aparece que se da un anticipo del 20%. Mire, entonces acá dice, así? Se dará un anticipo correspondiente al 20% del contrato, pero esto, Juan Pablo, por supuesto que está atado a unos cumplimientos. ¿El cual será girado después de contar con, a ver qué dice más? Entonces ahí dice, tiene que haber dado el perfeccionamiento y legalización del contrato por parte de la fiduprevisora, tiene que haber una suscripción del acta de inicio, aprobación de las garantías, cronograma de ejecución y otras cosas. No, pero, o sea, no entiendo cómo les pueden estar pasando un anticipo por eso. O sea, esos son los trámites simplemente para acá no hay ninguna entrega, acá no dice el avance de la obra del 10%, nada, les están entregando un 20% de anticipo por no hacer nada. Pues, por radicar los papeles para que les den el contrato. Tal cual. Pues, Juan Pablo, lo que nos dicen desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo es que en la mayoría de contratos se está entregando el 20% de anticipo, porque muchas veces, como son contratistas que no tienen la capacidad, ellos mismos los financian dándole un 20% para que por lo menos puedan comenzar. No es normal, no sé si sea legal, pero no es normal. Sí, señor, no es normal, pero nos dicen en gestión de riesgo que en la mayoría de contratos que se firmaron durante la administración de Olmedo López y seguramente, Juan Pablo, en las anteriores administraciones, se da un anticipo del 20%. Paula, ¿tiene usted invitados? Sí, señor. Me voy rápidamente con la señora Viviana Ayala, ella es líder social en Puerto Boyacá. Doña Viviana, gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, usted fuera de micrófonos decía que la comunidad estaba muy alegre por la llegada de este millonario contrato, pero usted también percibía que era un tema político porque era en el mes de septiembre justo antes de las elecciones, ¿es así? Muy buenas tardes, Paola, gracias por invitarnos al programa. Sí, es correcto. El 8 de septiembre hacen una socialización de que se iban a empezar los trabajos y el 27 de octubre vienen, instalan la valla donde dice que es un plazo de ejecución de 22 meses, sin fecha de inicio, sin fecha de terminación del contrato, solamente dicen que 22 meses, que es 2 días antes de las elecciones. Entonces, pues a esto se le ve el tinte político. ¿Para qué? Para que la gente, por medio de esa presión, digámoslo, para que la gente les diera el voto de confianza para que siguieran la obra. Entonces, esto tiene más tinte político que otra cosa. Pues hasta el momento no se ve nada de la obra. Pues, doña Viviana, justamente a esta hora también tenemos en línea al ingeniero Germán Suárez, él es presidente de la Fundación Casa Luna, que fue esa persona que logró que un juez le diera la orden a las diferentes entidades de hacer las diferentes obras alrededor del río Magdalena, justamente para evitar emergencias. Ingeniero Germán, gracias por estar a esta hora en Sigue la W. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que esta obra no haya iniciado? Bueno, no sabemos por qué motivo no ha iniciado, pero pues se presume que seguramente están en la etapa de diseños. No conocemos los diseños. Yo realmente soy el actor popular como presidente de la Fundación Casa Luna, pero pues contábamos con que el contrato que se había firmado también por el municipio de Puerto Boyacá con la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Antioqueño fuera el único contrato, pero no veíamos de dónde iban a financiar las obras de defensa de Puerto Servies, Juzgado Noveno Administrativo de Tunja. Sí, señor, pero para que nosotros entendamos un poco cuál es la gravedad del asunto, explíquenos cuáles son las consecuencias cuando estemos en temporada de lluvia de que este contrato de 79.000 millones de pesos no haya iniciado.
No, pues es muy grave porque en este momento es la época precisa para hacer las defensas y las obras de mitigación y control de erosiones y socavación del río Magdalena en cualquier parte de la ribera del río Magdalena. Las obras en Puerto Boyacá se iniciaron en septiembre del año 2023 y esperábamos que para esa misma época iniciaran también las de Puerto Serviés. Eso no ha sucedido. Ingeniero, deme un segundo. Paula, permítame que tengo que hacer una pausa muy cortica. Sigue la W en digital, ya saben que en la radio se quedan con Peláez y de Francisco, así que regresamos en 10 segundos para continuar con esta denuncia y luego vamos a ir a Norte de Santander para presentarles la historia del contratadero que estaba denunciando el veedor que fue asesinado. ¿Nombre del contratadero? ¿Cómo era? A ver, Mauricio. AP System. ¿Cuántos contratos se han hecho con AP System? Con AP System se hicieron cerca de 19 contratos con la Gobernación de Norte de Santander. ¿Solo Gobernación de Norte de Santander? Sí, porque es ¿qué hace AP System? Porque ellos estaban prestando el servicio de recaudo de impuestos de vehículos en el departamento Norte de Santander, todos los municipios. Y por otra parte, tenía otros dos clientes que ya les vamos a decir de quiénes se trata. Perfecto. Que también uno de esos es muy llamativo. También les vamos a presentar la historia del presunto direccionamiento de contrato del gimnasio de la Defensoría del Pueblo. Y Andrea, usted nos va a hablar del esquema de seguridad del veedor que fue asesinado en Cúcuta, ¿no? Sí, hay muchas dudas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no le renovaron? ¿Por qué no tenía una camioneta? ¿Tenía un chaleco, una escolta? ¿Qué pasó con la escolta? Todos los detalles, así que conéctense ya en W Radio Colombia. En segundos, estamos de regreso. En 10 segundos volvemos con la historia de la cota de Daniel Quintero en la unidad de gestión del riesgo. Ya regresamos. Estamos de regreso, sigue la W, Paula, y estamos hablando de Aletia Arango Gil. Anótelo bien, Andrea. Aletia, sí, claro. Aletia Arango Gil. Casi $500 millones de pesos contrató en gestión del riesgo, entregando anticipos, además, lo cual es una cosa bastante excepcional. Anticipos. Del 20%, ¿no? Del 20%, que es plata. Sí, señor. ¿A cambio de qué? Nada, hay que traer unos papeles. Bueno, y la obra, bien, gracias. Volvamos con los invitados, Paula. Sí, señor. Quiero volver con el ingeniero Germán Suárez. Ingeniero, tenemos entendido que hay un documento justamente de un juez, que es un documento de esta semana, en donde le dice a estas entidades encargadas de hacer toda la prevención de desastres en la región de Puerto Boyacá, les piden un oficio en donde les dicen, bueno, ustedes qué es lo que han hecho, por qué han incumplido, por qué se dio celebración indebida de contratos y demás. Háblenos un poco de ese documento. Pues es una medida de control de cumplimiento que hace el juzgado que sentenció y ellos condenaron a Puerto Boyacá, al municipio de Puerto Boyacá, a la gobernación de Boyacá, a la Corporación Autónoma Regional Corpo Boyacá, a Cor Magdalena, a la Unidad de Gestión del Riesgo y al Ministerio de Ambiente. En este momento lo único real que hay es la construcción que se está ejecutando con el muro contra inundaciones en Puerto Boyacá, que le dieron alcance de malecón. Eso lleva un buen avance con dos tramos de obra, uno entre la calle 17 y la calle 19, que está más o menos en el 90%. Únicamente hace falta un boquete que dejaron ahí para pasar a alimentar el ferry que alimenta el comercio con Antioquia. Y el otro pedazo equivale a la calle séptima, inició en la calle séptima a la calle 10B. Va avanzando, hay algunas observaciones de la comunidad porque dicen que el diseño, bueno, pues algunas cosas, pero pues a mi modo de ver eso es una cosa que debe responder el diseñador de la obra y hizo sus cálculos y pues eso no nos corresponde a nosotros como actores populares pues enjuiciar los parámetros de diseño que tiene el contratista de diseño. Sí, ingeniero.
Ingeniero, tenemos entendido, por supuesto, como usted explica, que son dos obras. Entonces, es una que tiene un tramo mucho mayor, mucho más largo, que es la de la alcaldía con Ministerio de Ambiente y demás, y otra la de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Usted, que es ingeniero, conoce este tipo de obras, ¿cree que el costo de 79.000 millones de pesos es justificable? Pues así hizo, sin conocer el alcance de la obra de Puerto Serviés, digamos, la obra que está diseñada en Puerto Boyacá es una obra de 1.400 metros lineales de muro y pues es una obra bastante grande y cuesta 34.500 millones de pesos, incluyendo la interventoría. No conocemos el diseño de las obras de Puerto Serviés, pero sí se asusta uno y ojalá pues sea una obra monumental, porque si uno hace una regla de tres simple, si esta obra de Puerto Boyacá es de 1.400 metros, casi 1,5 kilómetros de longitud, pues la de Puerto Serviés va a forrar el caserío seguramente y debe ser en forma lineal casi de 3 kilómetros. Entonces estamos esperando a ver que socialicen los Ingeniero, tendría que ser del doble, tendría que ser del doble para que se justifique la plata que pagaron, o si no, ¿dónde está la plata? ¿Qué la van a hacer? Normalmente, ¿cuál es la extensión del caserío de la zona de Puerto Serviés que da al río? A mí me parece que la zona de influencia de las obras debe ser alrededor más o menos también de 1 kilómetro de longitud. Obviamente nosotros no conocemos el diseño y pues todos sabemos que en eso es muy autónomo el diseñador. Él hace sus cálculos, sus parámetros de diseño y uno pues no se le puede meter en eso así sea muy ingeniero y muy experto. Él tiene que responder con esos diseños, pero esperamos que sea una obra monumental con esa cifra. Ese es el ingeniero Germán Suárez y esta, Juan Pablo, pues es la situación de esos contratos que entregó Aletia Arango para el departamento de Boyacá, más exactamente en Puerto Boyacá. Así que gracias al ingeniero Germán Suárez. Y ahora quiero irme con Claudia Hernández, nuestra corresponsal en el departamento de Córdoba, porque recuerde usted que dentro de estos contratos priorizados por tanto Olmedo como Aletia están dos contratos en Córdoba, en Tierra Alta y en Ciénaga de Oro, que dan un total de 19.300 millones de pesos. Claudia, ¿qué encontró y cuáles son sus invitados? Así es, Paula, buenas tardes para ustedes, saludo para toda la mesa de trabajo. Empezamos hablando precisamente del panorama en el municipio de Tierra Alta, zona del Alto Sinú. Ahí está una obra y es el mejoramiento y construcción de obras para la mitigación de inundaciones y control de erosión en la cuenca del río Sinú, sector Callejas, zona rural del municipio de Tierra Alta. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Camellón, perteneciente al corregimiento de Callejas, en Tierra Alta, zona del Alto Sinú, Jairo Polo, advierte que cerca de 1.000 familias están en alto riesgo de quedarse incomunicadas por la erosión que no da tregua en esa zona. Precisamente lo tenemos a esta hora. Señor Jairo Polo, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos cuál es la preocupación que hoy tienen las comunidades debido a que aún no inicia esta obra que fue socializada en el año anterior. Sí, muy buena tarde. Esta obra ya tiene más de un año que se comentó la obra que venía por ahí el año pasado. Nos dijeron que iban a comenzar en el mes de noviembre, diciembre y nada. Pasaron la política, una promesa política, me imagino, porque hasta el momento no hay nadie que se ha presentado acá para iniciar esa obra, ya que el gobernador de Córdoba dijo que esa obra ya estaba lista, que ya iba a comenzar y nada. Hasta el día de hoy no se ha visto nada de movimiento, donde una vía muy importante que tiene Tierra Alta hasta el corregimiento de Batata, donde hay muchas comunidades donde sacan los productos agrícolas de maíz, yuca, plátano, ganadería, cerdo y muchas más, y una vía que le da mucho ámbito al municipio de Tierra Alta en lo que es en cuestión de cosecha. Es la más importante que tiene el municipio, que es la vía de Tierra Alta Batata. Y estamos esperando esa obra, a ver si no es posible que no la van a hacer, o es que es una cuestión política que ya pasó
y ya nos han engañado como 2 veces con esto y nada que se ha comenzado esta tan importante obra aquí en el río Sinú, que ya viene el invierno y vamos a quedar sin vía. Precisamente, señor Jairo, ¿qué saben del contratista en la zona que socializaron pues esos proyectos en su momento, esos trabajos, pero usted dice que si no se aprovecha ahora, se quedan sin vías? Sí, nos quedamos sin vía porque ya viene el invierno y yo creo que si no lo hacen ahora en el verano, no la comenzaron en el verano, ya no lo van a comenzar este año porque ya viene el invierno, se va a crecer la fuente y no van a tener esa garantía de comenzar ese proyecto. Ok, Contratista, señor Jairo, no tengo idea, hasta el momento no tengo idea quién es, qué sé yo, que es un consorcio que está en Montería, pero no tengo la claridad quién es el señor. Yo estoy averiguando eso, apenas tenga el nombre exacto, yo se lo paso por aquí por el WhatsApp para que lo tengan allá y puedan hacer las averiguaciones correspondientes. Claudia, esta es la situación de uno de los contratos que es de Tierra Alta, que es un contrato por 13.000 millones de pesos, y vamos a tener también al alcalde de Ciénaga de Oro para hablar del contrato de más de 5.900 millones de pesos. No hemos tenido suerte con la comunicación, pero cuéntenos qué fue lo que le dijo el alcalde, por favor. Sí, lo que nos ha dicho el alcalde del municipio de Ciénaga de Oro, recordemos que esto es una obra de intervención correctiva requeridas para mitigar el riesgo por erosión e inundación mediante la construcción de obras de recuperación del cauce de caños tributarios de la cuenca del caño Aguas Prieta, esto en el municipio de Ciénaga de Oro. El alcalde de este municipio, Alejandro Mejía, sostiene que las obras aún no han iniciado en esta jurisdicción, pese a que ya estarían adjudicadas por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres desde el año anterior. El mandatario advierte que ese es un proyecto que se requiere con urgencia para evitar las inundaciones que se presentan en el corregimiento Punta de Llanes. Además, está señalando, Paula, que el caño Aguas Prietas es calificado por esta alcaldía como la columna vertebral del municipio, pues nace en la ciudad de Montería y recorre además zonas como San Carlos, Chimá y otras. Actualmente estaría muy sedimentado y por eso es la urgencia para que arranquen estos trabajos antes que inicie la temporada de lluvias, la cual se tiene prevista para el mes de junio del año 2024, según los pronósticos que se tienen en el departamento de Córdoba. Ese es un proyecto de más de 20.000 millones de pesos. Hernández, entonces Juan Pablo, ya vamos en estos 2 departamentos incumplidos. En Boyacá no han iniciado, anunciaron con bombos y platillos, y en Córdoba mucho menos. Y Paula, anticipos, Andrea. Del 20%, no se me olvida el porcentaje. Revíseme, y esto hay que hablarlo con el nuevo director de gestión del riesgo, con Carlos Carrillo. Sí. Pero revise usted, Andrea, así rapidito, o pregúntele a uno de esos expertos en contratación que usted conoce, que yo sé que tiene varios conocidos, don Mauricio. Entregar anticipos del 20% en contratos de 70.000 millones de pesos. Es que, perdóneme, estamos hablando de 14.000 millones de pesos que le están entregando a un señor por entregar unos papeles. Sí. Unos papeles, 14.000 millones. Eso no tiene presentación, por lo menos no en el mundo en donde yo vivo. Sí. E insisto, seguramente ya nos van a empezar a escribir los expertos en contratación. Sí, 14.000 millones de anticipos no tiene sentido. Perdóneme, Paula, no tiene sentido. Sí, señor Juan Pablo, no tiene sentido y vamos a seguir averiguando sobre ese tema. Y bueno, quiero que finalicemos en el departamento de Antioquia, porque recuerde usted que la señora Aletia Arango entregó más de 134.000 millones de pesos en este departamento. Es decir, casualmente fue el departamento que más recibió recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Ana María, nuestra corresponsal en Medellín, se puso en la tarea de averiguar contrato por contrato. ¿Y qué le dijeron, Ana María? Paula, muy buenas tardes para usted y para todas las personas de Sigue la W. Pues bueno, en el caso de Antioquia estamos hablando de 5 contratos en los municipios de Dabeiba, Carepa, Angelópolis, Jericó y obviamente el municipio de Itagüí. Entonces hicimos ese recorrido en Dabeiba, se nos fue imposible conseguir información desde la alcaldía, nunca nos contestaron las llamadas, pero sí hablamos con Agapito Murillo, que él es el alcalde del municipio de Carepa. Allí habría un contrato para la contención en el sector de las brisas que fue afectado por la erosión. Ese contrato no se ha comenzado a ejecutar, las obras no han comenzado en este municipio. Insistimos con el alcalde, le preguntamos por detalles y nos dijo que estaba muy ocupado, que no podía entregarnos detalles, que simplemente nos hacía la aclaración que esas obras no habían comenzado, pero que no estaba interesado en darnos una entrevista. Entonces nos pasamos para el municipio de Angelópolis.
Esto queda en la subregión del suroeste de Antioquia. Hace aproximadamente 5 meses, el entonces director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, anunció unas inversiones, y en el caso de Angelópolis estamos hablando de casi 5.000 millones en un contrato, y esto era para la construcción de obras del control de la Cañada de la Vieja, en la vía que comunica a Angelópolis con Cienaguita. Pues José Luis Montoya, alcalde de esta localidad, nos dijo que las obras estaban próximas a comenzar, pero tampoco quiso entregarnos más detalles de contratistas, de ejecución, de cómo estaba la información. Pero nos pasamos para el municipio de Jericó. En Jericó el panorama es, digamos que menos desalentador que en el resto de los municipios, porque allí las obras comenzaron hace un mes. Eso sí, este municipio pues tenía un contrato de 17.000 millones de pesos de obras que le pertenecían o que son responsabilidad de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para el sector de los aguacates y la comba, donde se reportó una emergencia, un deslizamiento en noviembre del 2019. Y nos vamos para el municipio de Itagüí. Allí el contrato, según nos asegura la alcaldía del municipio de Itagüí, el contrato es de 26.000 millones de pesos que se anunciaron para obras de mitigación en la vereda La María, y eso después de una serie de deslizamientos. Lo que nos dice la alcaldía es: hay unas obras que sí se han hecho en esta zona, pero esas obras se han, digamos que financiado con recursos de la administración municipal y de una empresa privada que estuvo involucrada, por decirlo de alguna manera, en una de estas emergencias. Sin embargo, el contrato que tiene que ver con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que fue el que se comprometió a ejecutar durante la dirección de Olmedo López, pues está próximo a comenzar, pero no nos dicen fecha. Nos dicen que el contrato ya está adjudicado, pero que no hay una fecha para el inicio de estas obras en el municipio de Itagüí, exactamente en la vereda La María. Claro, pero Ana María, hay algo que no entiendo en este último caso, y es: si ya hay otros contratistas que están desarrollando la obra, además pagados con recursos del municipio y de una empresa privada, ¿para qué van a hacer uso del contrato de gestión del riesgo? O sea, ¿van a construir encima de lo construido? Pues resulta que en esta zona se tuvieron que construir una serie de canaletas para controlar el paso de la quebrada La María y de una desviación de esa quebrada, de una filtración de esa quebrada que ocasionó unos deslizamientos. Cuando fue el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo, digo, la alcaldía haga unos estudios y nosotros nos encargamos de hacer las obras de contención. La empresa privada de la alcaldía lo que está haciendo, lo que hizo de hecho, porque ya las obras están prácticamente listas en esta zona, es ejecutar esas obras de atención a la emergencia y de la canalización de la quebrada. Sin embargo, la montaña se identificó que puede haber unos pequeños deslizamientos que, si bien no representan un riesgo muy grande en este momento para la comunidad, según lo que dice la alcaldía de Itagüí, pues sí se tienen que hacer unas contenciones en la montaña para evitar emergencias futuras, y eso es lo que dice la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que se compromete a poner esos 27.000 millones de pesos. Y Juan Pablo, usted tiene el panorama de las obras que entregaron para el departamento de Antioquia. Solo una lleva un mes de haber iniciado, el resto ninguna ha iniciado o está próxima a iniciar. Entonces acá ya hicimos rápidamente el balance y quiero terminar, Juan Pablo, con el departamento de La Guajira, porque allá todo nos lleva a La Guajira, porque allá también hubo un millonario contrato entregado a un contratista que ya había sido cuestionado por el proyecto del acueducto del corregimiento de Buenos Aires Uribia. Se trata de Álvaro Adolfo Bustamante Facundo. Este mismo contratista fue el que se llevó las obras para el Chemerraín en La Guajira, en el municipio de Uribia. Así que vamos a ese trino que en su momento puso Olmedo López sobre este tema. Mire, Juan Pablo, ahí está el 1 de julio. Dice: primero el pueblo, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, anunciamos a la comunidad y al gobierno de Uribia, Guajira, la inversión de unos 28.000 millones de pesos para la intervención correctiva del cauce del arroyo Chemerraín. Propósito: controlar las inundaciones y la erosión. Rápidamente quiero que veamos las fotografías de esa obra que por supuesto tampoco ha iniciado. Veámoslas. Las fotografías de La Guajira. Mire, pasamos a la otra. Eso es lo que ellos tenían que arreglar, toda esa parte, y no han hecho absolutamente nada. No, esas fotos no las envía la comunidad, que por supuesto no quiere salir porque les da miedo. Y yo tengo que insistirle, ¿y esto se pagó anticipo? Juan Pablo, estoy esperando la respuesta de gestión del riesgo, porque son varios contratos. Tenemos entendido de que en algunos sí se entregó el 20% de anticipo y otros no alcanzaron.
Paula, ¿y en gestión del riesgo? ¿Qué dicen? Pues Juan Pablo, usted sabe que ellos tienen muchísimos temas, entonces pues ya ellos tienen conocimiento del tema de Aletia, están revisando uno por uno para respondernos. Ellos ya saben lo del que pasó con Aletia. Sí, señor, desde hace una semana y media nosotros les enviamos esta información y de a poquito nos están enviando qué es lo que han encontrado sobre Aletia y estos contratos que suman 402.000 millones de pesos.